¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Hoy vamos a tener un cuestionario de historia en función de lo que ustedes leyeron desde la página 32 a la 37 de su material, ¿sale? Es muy importante que cuando lo lean se imaginen, se analicen, cierren sus ojos y vean cómo o imaginen cómo esta información se puede hacer como una película en su mente para que a través de esas imágenes ustedes puedan comprenderlo mucho mejor. ¿Ok? Vas a tener ahí tu cuaderno, le vas a colocar el título que aquí aparece, el nombre de la escuela, y vamos a ir pregunta por pregunta. Copias la pregunta, vienen las opciones y escoges cuál es la opción correcta. ¿Ok? Yo no te voy a dar ahorita las respuestas, sino hasta el momento en el que las revisemos. Es muy importante también que si sientes o necesitas más tiempo, le pongas pausa al video para que puedas ir avanzando. De cualquier manera, les voy a enviar el archivo en PDF por si alguien quiere consultarlo. Comenzamos. La pregunta número 1 dice así: ¿en dónde se concentraba la mayor parte de la población en México en los primeros 50 años del siglo XIX, o sea, de 1800? Estamos hablando en dónde vivía la mayor cantidad de gente desde 1800 hasta 1850, en dónde se encontraba la mayor cantidad de población en nuestro país. El inciso A dice en las ciudades, inciso B en el campo, inciso C en las islas y lagos, inciso D en las fronteras. La pregunta 2 dice así: relaciona las fechas con el evento correctamente. Posteriormente elige la opción que contiene las respuestas correctas. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es relacionar cuál de estos eventos corresponde con las fechas. Dice el evento 1. Ojo, estos eventos no están en orden. Lo que sí está en orden son las fechas. Aquí tú tendrás que ver si con cuál es la fecha que coincide. En el inciso A dice: inicia la guerra de los pasteles. Esto es entre Francia y México. Inciso B: se celebra por primera vez en Huichapan el grito de independencia. Y el inciso C dice: un viajero comenta que era necesario viajar 2 días a caballo para ir de Puebla a la Ciudad de México en ese entonces. Bueno, ahora vamos a ver cuál de las opciones es la correcta. La opción 1 dice que la es con 1838, el B con 1832 y el C con 1812. La opción 2 dice que la A es con 1812, el B con 1838 y el C con 1832. Y la opción 3 dice que la A es con 1838, el B con 1812 y el C con 1832. Vamos a cambiar. Pregunta 3. ¿Cómo se le conocía al reclutamiento forzoso, o sea, no era voluntario, era a la fuerza, en el que miles de campesinos dejaron sus tierras para unirse al ejército? A. Las cruzadas, B. La leva, C. Guerra de reforma o D. Sorteo militar. Pregunta número 4. Selecciona la opción que menciona actividades que desempeñaba la población de México en el periodo revisado, o sea, en estos 50 años que después de la independencia, ¿a qué se dedicaba la gente para obtener ingresos económicos? Opción A: eran jornaleros, o sea, trabajadores de una jornada, de una hacienda, vendedores ambulantes e ingenieros. B: comerciantes, abogados, médicos y futbolistas. C: empleados públicos, comerciantes, militares y sacerdotes. O D: jornaleros, cantantes, profesores y monjas. Esto lo puedes revisar perfectamente en tu material, viene todos estos ejemplos. Obviamente la respuesta correcta es la que incluye a todos, ¿verdad? Pregunta número 5. ¿Quién publicó lo siguiente? Esto que aparece aquí arriba: el ensayo político sobre el reino de la Nueva España. ¿Quién fue quien lo publica? A. José María Morelos y Pavón, B. Alexander von Humboldt, C. Charles Darwin o D. Benito Juárez. ¿Quién fue quien publica este documento que aparece arriba su título? ¿Cuál de las opciones es la correcta? Pregunta número 6. ¿Cuál es la razón por la que México comenzó a tener dificultades con Francia? A.
a falta de permisos para que Francia estableciera negocios, porque Francia no tuviera oportunidad de poner negocios en México. B. Francia quería un presidente mexicano y por eso peleaban. C. México intentó apoderarse de la capital francesa, que en este caso es París. O D. México adeudaba, o sea, le debía dinero a Francia por préstamos anteriores. ¿Cuál de estas es la causa por la que empezaron a tener problemas estos dos países? Pregunta número 7. Selecciona la ubicación correcta a donde Francia envió barcos de guerra para bloquear el comercio de México. Recordamos que Francia envía buques de guerra para que ya no pudieran pasar los barcos que llevaban mercancías y que estableció un comercio entre los dos países, o entre otros también, o sea, le hace un bloqueo comercial. ¿En dónde se ubicaron estos buques? En donde está la ubicación A, en donde está la ubicación B, en la ubicación C o en la ubicación D. Para esto tendrás que revisar tu texto e identificar ahora en el mapa en donde se encuentra lo que el texto menciona. Pregunta 8. ¿De qué forma los franceses dejaron de atacar el puerto de Veracruz? ¿Qué pasó para que los franceses ya no estuvieran bombardeando el puerto de Veracruz? Que recuerdan que estaba ahí la fortaleza de San Juan de Ulúa. ¿Cuáles eran esas razones? Opción A. Fueron convencidos de ser aliados de México. Opción B. Francia perdonó el adeudo de México. Opción C. Ambos países acabaron con sus municiones, o sea, ya no tenían más balas ni balas de cañón y ya no tenían soldados, por eso mejor dejaron de pelear. O la opción D dice, México pagó un adelanto de 200,000 pesos de su adeudo. Pregunta número 9. ¿Qué características tenían los viajes durante los primeros 50 años de 1800? O sea, en estos 50 años de la vida cotidiana de las personas, ¿qué características tenían los viajes? ¿Cómo eran los caminos? ¿Cómo era un viaje de una ciudad a otra en esta época? A. Eran seguros y rápidos. B. Eran peligrosos, llenos de bandidos y caminos en malas condiciones. C. Eran autopistas rápidas, llenas de estaciones de comercio e inseguras. O D. Eran caminos con bandidos, poco transporte y casetas muy costosas. ¿Cuál es la descripción que corresponde a lo que leíste en tu material? Y por último, la pregunta número 10. Elige 5 características que en tu opinión aún siguen siendo parte de los caminos, carreteras y autopistas de nuestro país. Ahí vemos unas imágenes de caminos y carreteras en diferentes momentos de la historia. Es decir, tú vas a escoger de las características que van a aparecer 5 que tú creas que todavía siguen caracterizando nuestros caminos, nuestras carreteras, nuestras autopistas en México en la actualidad. Primero ahí tenemos que sean peligrosos, que sean que estén llenas de bandidos, que sean pedregosos, o sea, que sean de piedra, que no haya comercios, que estén en malas condiciones, intransitables, es decir, que no se pueda pasar entre los caminos, entre las carreteras, que estén sin pavimentar, que sean costosos para ser transitados, que tengan poca vigilancia, que los delincuentes cuenten con la protección de la policía, porque recuerdan que eso pasaba en esa época, estaban coludidos, o sea, estaban asociados delincuentes y policías, que no hay estaciones de servicio o que no hay medios de transporte para llevar mercancías. Algunas de estas características tal vez ya han quedado en el pasado, algunas otras no. En tu opinión, ¿cuáles son esas 5 que todavía están vigentes, que todavía existen? Escríbelas en tu cuaderno y abajito vas a colocar una pequeña argumentación del por qué tú crees que todavía eso sigue pasando, ¿ok? Pues este es un cuestionario bastante breve, son 10 preguntas, pero que son preguntas que te van a hacer entender mejor el texto. Nos vemos después.